Muy buenas, un saludo a todas y todos. Nos encontramos después de un tiempo para iniciar la parte final de este módulo que nos tiene que llevar a la elaboración del plan global y de la unidad de aprendizaje. Yo he preparado esta presentación que se denomina Apuntes sobre el currículum y que intenta hacer un recorrido de lo que se ha avanzado hasta el momento y algunas puntualizaciones precisamente de cara a ingresar en esta última parte de estos dos módulos y que van a dar lugar al inicio de los siguientes módulos, los que van a permitir completar el panorama respecto del enfoque por competencias, pero principalmente profundizar en algunos aspectos que tienen que ver ya con la operativización de estrategias educativas. Entonces, vamos a revisar los referentes socioculturales e históricos que hemos desarrollado en estos dos módulos que estamos atravesando hasta el momento. El primero está referido a la evolución de la humanidad, que como ustedes recordarán, pues tiene millones de años en el planeta Tierra y miles de años de la presencia de los seres humanos. Hemos logrado establecer, por las referencias históricas que se tienen, que a nivel de la economía han habido momentos importantes muy característicos que han marcado las condiciones en las que el hombre ha ido desarrollando sus actividades. El primero conocido es el de la agricultura, iniciado o aparecido hace 8000 años antes de Cristo, donde se producían bienes primarios para el uso y consumo de los distintos grupos humanos que normalmente producían y consumían los bienes de manera interna con algún intercambio. Esto evolucionó después a lo que se conoce como la sociedad industrial entre los siglos XV y XVI y que permitió el agrupamiento de los grupos que en algunos casos estaban dispersos, su sedentarización, el cambio de la agricultura hacia actividades más bien vinculadas a procesos industriales y que permitieron la producción de bienes manufacturados para consumo masivo y un mayor intercambio de estos bienes porque también se desarrollaron medios de transporte que ya no dependían de la fuerza natural o la fuerza del hombre y que permitían distribuir estos bienes en lugares cada vez más alejados. Se conoce también que a partir de la mitad, la segunda mitad del siglo pasado, eh, la economía y la sociedad en la humanidad ha empezado a transitar en lo que se conoce como la sociedad de la información, donde la producción de bienes ya no son tangibles, sino más bien son bienes intangibles y que ha permitido una revolución en las comunicaciones entre los seres humanos, porque ya no existen barreras para acceder a información, para producir o para difundir, y que ésta está al alcance de cualquier persona que pueda tener estos aparatos tecnológicos y lo puede también hacer en cualquier momento. Entonces, estos son los grandes momentos que la economía se ha desarrollado a lo largo de la humanidad y que estuviéramos en este momento justamente en un momento especial de tránsito entre lo que se conoce como sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? La sociedad industrial
en general ha producido bienes materiales, básicamente tangibles, ¿no? Y donde el ideal era pues precisamente el tener, el concentrar, el producir, el acumular estos bienes tangibles. Y esto ha generado una forma de vida o formas de vida que en algunos casos se ha intentado vender o imponer como modelos ideales para la sociedad. Esta sociedad industrial que ha dado paso a la sociedad de la información, ahora ha producido bienes que son intangibles, donde ya no la riqueza ya no se mide en términos de la posesión de bienes materiales, sino en función de la posesión, el acceso de información, que es un bien intangible, y además de la posibilidad de difundir rápidamente esta información. En esta sociedad que ha evolucionado rápidamente, existe además una dinámica que obliga a los seres humanos, a los colectivos, a desarrollar un conjunto de destrezas para poder administrar esta información, para poder tener la capacidad de gestionar esta información. Y se dice por eso que estaríamos en tránsito a lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque tal es la explosión de difusión de la información que en muchos casos se convierte aún así en inútil, porque no se tiene la capacidad de clasificar, de ordenar, de seleccionar esta información de modo tal que uno pueda solamente quedarse con aquella que sea útil y que le permita generar otra información, generar procesos, generar en términos económicos riqueza. Y por eso se piensa que en la sociedad del conocimiento estará basada básicamente en la gestión del conocimiento cuando los seres humanos puedan por sí mismos clasificar, seleccionar y quedarse con aquella información que les sea útil para lo que consideran como necesario para su vida. Esta evolución de la sociedad, de la economía y del Estado ha tenido también sus impactos en la educación. Cada tipo de sociedad, cada tipo de economía ha tenido sus demandas a la educación y ésta ha respondido a esas demandas ofreciendo alternativas o modelos educativos para abordar o para adecuar a la demanda que estaba recibiendo. De hecho, hemos visto que la actual economía globalizada de alta competitividad está demandando a la educación ahora personas precisamente que tengan habilidades que les permitan moverse en esta economía y sociedad tan dinámica y globalizada. Y lo que está haciendo la educación es precisamente responder a estos desafíos. En términos generales, a nivel de lo que es la educación, se conoce que en las sociedades agrícolas, la educación, especialmente en las sociedades sin Estado y que vivían dispersas en una buena parte del planeta, estaba vinculado a las actividades cotidianas de la familia y de los grupos sociales. Y esa educación se realizaba por las generaciones mayores hacia las nuevas generaciones para que pudieran hacerse cargo de las actividades que normalmente les permitían satisfacer las necesidades vitales. En las sociedades que luego se fueron constituyendo con un tipo de organización elemental o incluso con Estado, la educación sirvió para reforzar, para proveer los recursos humanos necesarios que se encarguen de la conducción de esas sociedades o la conducción de esos estados. Y los ejemplos más claros de ellos son, pues,
la sociedad incaica en nuestro continente o los mayas y las sociedades o los estados del Imperio Romano, donde la educación ha cumplido el rol básicamente de promover recursos o personas que se hagan cargo de los elementos centrales del Estado, que en este caso tiene que ver con el gobierno y con el control del gobierno por los ejércitos que tenían en ese entonces estas sociedades. Ya cuando se fueron constituyendo las ciudades, antes del surgimiento de la sociedad industrial, cuando se fueron concentrando en las polis denominadas especialmente en Europa, y el surgimiento de los reyes como los detentadores del poder y del gobierno en estas sociedades, la educación se hizo cargo de promover, de formar estos recursos y esta responsabilidad recayó básicamente en la Iglesia Católica, que además tenía pues un fuerte poder, un enorme poder político, porque estaba a cargo de varias decisiones que se tomaban en ese entonces. Y aquí es cuando o en esta época, se plantearon modelos pedagógicos e instituciones educativas eh, que transmitían la filosofía y los valores de este tipo de sociedad con un enfoque idealista en muchos casos y con métodos básicamente conductistas. Ya en la sociedad industrial, el, la demanda a la educación fue planteada en términos de que necesitaba recursos humanos que se incorporen a los procesos industriales. De ese modo se formaron en los centros educativos personas destinadas a las principales actividades económicas, tanto de carácter manual como de carácter intelectual. Y esta forma de educación proveía recursos humanos tanto para la actividad manual masiva, a la que estaban destinados la mayor cantidad de personas, y por otro lado para la conducción de los procesos económicos, para la conducción del Estado, de los sistemas judiciales que habían estado naciendo, con lo que la educación estaba reforzando las estructuras sociales y económicas que existían en este tipo de sociedad. Vale la pena aclarar que en nuestro caso, como país, que nos incorporamos tardíamente al proceso capitalista, no pudimos acceder en las mismas condiciones a ni la economía mundial, ni tampoco a lo que son los modelos educativos. De ahí es que nuestra educación tenía y tiene muchas falencias, donde se nota una diferenciación clara entre lo que se conoce como educación urbana y lo que se conoce como educación rural. Dentro del ámbito urbano hay muchas diferencias entre lo que es la educación privada y la educación pública, pero en todo caso el modelo educativo que se ha implementado en nuestro país es básicamente de reforzar las estructuras económicas, políticas, sociales existentes y a pesar de las decisiones que se tomaron en varios momentos de la historia, de que la educación debía ser la primera función del Estado, esto muy pocas veces se ha cumplido. Nosotros en parte somos resultado de ese sistema educativo que se ha implementado en nuestro país. Y entonces ahora que está en pleno desarrollo, en pleno apogeo la sociedad de información, esta está demandando a la educación respuestas, porque además se supone que estaría transitando hacia la sociedad de conocimiento. Entonces aquí hay una explosión de demandas y de situaciones nuevas que la educación debe encarar. De modo tal que el enfoque por competencias no es nada más que la respuesta a una demanda que viene básicamente
de la economía y del proceso de globalización que existe en nuestro planeta. Como todo proyecto, como todo proceso, como todo modelo, como toda responsabilidad mayor, en este caso por parte del Estado, tiene pues un conjunto de fundamentos y esto lo hemos visto en el anterior módulo. La educación a nivel general y en nuestro país en particular tiene un conjunto de referentes teórico-conceptuales que son los que van a marcar un rumbo o van a dar una orientación a lo que se está haciendo en el ámbito educativo. El primero de ellos tiene que ver con los fundamentos filosóficos que están orientados a responder preguntas esenciales que tienen que ver con qué es la realidad, qué es el hombre, hacia dónde se dirige el hombre, cuál es la forma de adquirir el conocimiento, y en la medida en que se van respondiendo a estas preguntas, surgen corrientes filosóficas que han ido marcando a lo largo de la historia a los procesos educativos. De hecho, nosotros hemos visto que existen entre las más conocidas corrientes como el idealismo platónico, que considera que la realidad no existe más allá de lo que el Dios pueda permitir que exista, con la idea de llegar al conocimiento de lo verdadero como fin último del hombre. El realismo científico, que está opuesto totalmente al idealismo y que plantea que todo lo que existe es pues real y no hay nada más allá que lo que le permita conocer a la razón del hombre. También se conoce la corriente del pragmatismo, que intenta unir el idealismo con el realismo como una propuesta intermedia entre ambos y que también acepta la existencia de Dios. Otra corriente es el existencialismo, que da una sobrevaloración al hombre y su existencia, que más allá de esta existencia no habría otra realidad. Otra corriente es el personalismo, que le da un valor esencial al hombre y trabaja para una existencia auténtica en el universo y todo lo que se desarrolle sea en torno a este desarrollo auténtico de la persona. Otra corriente que hemos conocido es la del marxismo, que nos plantea que existe una realidad que se ha ido construyendo históricamente y que el hombre pues tiene que comprobar en la práctica lo que plantea en la teoría. Entonces, estos fundamentos y otros que puedan haber son los que han sustentado propuestas y modelos educativos a lo largo de la humanidad. Otro conjunto de ellos son los epistemológicos, que básicamente tienen que ver con la forma como se entiende que se produce el conocimiento y a qué se denomina conocimiento verdadero. Por tanto, en este ámbito existe aquellos saberes que se pueden dar por hechos y no discutirse y que tienen una intencionalidad, por lo tanto, tienen una carga ideológica, y por otro lado el conocimiento como resultado de procedimientos que se aplican para lograr y que demuestran la validez de esos conocimientos. Dentro de las corrientes que hemos repasado en las tendencias epistemológicas está el de la tradición positivista de la enseñanza, que nos plantea que todo debe salir de la realidad y de la verificación en la práctica de los conocimientos que se están pretendiendo desarrollar o que se están reconociendo. Por otro lado está la tradición humanista o reconceptualista de la enseñanza, que critica a la tradición positivista porque
cree que no se puede conocer todo, especialmente en el ámbito de la sociedad, y que lo que ha hecho la tradición positivista ha sido solamente llegar a conocer, pero no transformar la realidad, algo que consideran que es necesario desde esta corriente para procesos educativos. Luego existe la corriente de la concepción crítica de la ciencia y de las ciencias sociales, que critica las anteriores por su orientación básicamente cuantitativa y no tomar en cuenta elementos cualitativos para el conocimiento, el acercamiento a la problemática especialmente social. Luego está el pensamiento posmoderno, que ha cuestionado todo y que en su radicalismo llega a cuestionar la validez de cualquier conocimiento, lo que puede llevarte a posiciones totalmente extremas. Y también hemos conocido la corriente denominada del pensamiento complejo, que permite una mirada distinta, eh, con un sentido holístico, pero que uno de los elementos centrales es este diálogo con la incertidumbre para una sociedad como la que tenemos ahora, y que permitiría administrar las dudas, los miedos que existirían, y a partir de ello el generar procesos de conocimiento que permitan a las personas adecuarse permanentemente a las nuevas situaciones sin perder de vista el sentido que tiene de la vida en la sociedad. Por otro lado están las teorías del aprendizaje, que son esenciales especialmente para el enfoque por competencias que estamos desarrollando, por cuanto son las que nos permiten saber, conocer, establecer cómo es que las personas logran aprendizajes, cómo es que las personas logran desarrollar un conjunto de conocimientos que les permiten desarrollar sus actividades normalmente y en una lógica ascendiente en situaciones cada vez más complejas. En este caso hemos repasado la perspectiva conductista, que considera que nosotros los seres humanos somos totalmente susceptibles a ser moldeados en nuestra conducta por factores externos, que es fuertemente cuestionada en los modelos educativos. Luego está la perspectiva humanista, que se centra en el alumno y que plantea que la educación debe crear las condiciones necesarias para que sea el alumno el que logre desarrollar todas sus potencialidades, todas sus capacidades, y que pretende que las experiencias sean totalmente auténticas para que el alumno logre descubrirse a sí mismo y pueda plantearse desafíos cada vez mayores. Por otro lado, hemos también conocido la perspectiva cognitiva, probablemente de mayor influencia en estos últimos tiempos. Eh, Entre los autores más importantes está Piaget, está Vygotsky y está también Ausubel, que nos plantean la construcción permanente de esquemas de conocimiento, y que es a partir o a través de la modificación de estos esquemas de conocimiento que nosotros vamos desarrollando precisamente nuestra capacidad cognitiva. Piaget ha estudiado bastante el desarrollo de los niños por edades y cómo iban adquiriendo estas capacidades en distintos ámbitos. Por su parte, Vygotsky nos habla de el tránsito de funciones básicas a funciones superiores, cada vez más complejas, y como la educación se desarrolla en un ambiente social, nos plantea lo que se conoce como zona de desarrollo próximo, muy importante en lo que son las prácticas educativas actualmente. Y Ausubel nos plantea la teoría del aprendizaje significativo, que indica básicamente que si nosotros queremos hacer educación, tenemos que plantearles a los estudiantes actividades y temas
de los cuales ellos tengan alguna referencia, de modo tal que puedan interesarse inmediatamente en el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, hemos también visto la concepción constructivista del aprendizaje, que articula varias de los aportes que se han visto hasta este momento de la teoría cognitiva y que nos plantea de una manera un poco más completa esta idea de la construcción de esquemas de conocimiento a partir de tres momentos que suponen la activación de conocimientos previos, el provocar el desequilibrio de lo que el estudiante conoce y un tercer momento de la construcción de nuevos esquemas de conocimiento para que exista un nuevo equilibrio. Entonces, estas son teorías del aprendizaje que se aplican en la educación, que se han aplicado y que uno tome en cuenta o puede tomar en cuenta para desarrollar sus propuestas. Y el otro ámbito de los fundamentos en educación está relacionado con los modelos pedagógicos, que tiene que ver básicamente con la forma como la institución, la sociedad, el Estado se plantea encarar la educación. Y un modelo pedagógico incluye metas, el desarrollo de las actividades, los contenidos que se deben desarrollar, los métodos para desarrollar estos contenidos y la relación que puede existir entre el maestro y el estudiante. Entonces conocemos un modelo pedagógico tradicional donde la relación entre el maestro y el estudiante es absolutamente vertical, el maestro es el único que sabe, el estudiante no sabe nada, y se caracteriza por que su método es transmisionista, ¿no? Donde el contenido es lo más importante y el desarrollo de la educación tiene que ver con la transmisión en el marco de la disciplina de estos contenidos que son absolutamente inamovibles. Un segundo modelo que hemos conocido es el que se denomina el modelo pedagógico romántico, donde se plantea que el estudiante es el que define los contenidos y el maestro es apenas un auxiliar, un modelo que pretende desarrollar la máxima autenticidad del estudiante, donde los contenidos no están programados o se hacen en función de lo que demanda o lo que quiere el estudiante, y el método que se utiliza es que el maestro debe encargarse de suprimir todos aquellos obstáculos que inhiban la libre expresión de los estudiantes. También hemos conocido el modelo pedagógico conductista, que está basado en una relación del maestro al estudiante, también vertical, pero donde el maestro es básicamente un ejecutor o un intermediario de una programación estricta de contenidos. Aquí lo que importa es el moldeamiento de la conducta con una orientación a cumplir roles en la economía y donde los contenidos son pues estrictamente definidos, son conocimientos o contenidos que han sido probadas en la práctica, han sido comprobadas y que deben transmitirse al pie de la letra a los estudiantes. Aquí vale básicamente la acumulación de aprendizajes y es el que probablemente utiliza mejor el método conductista porque se trata de fijar o reforzar los aprendizajes en los estudiantes. Por otro lado, hemos conocido también la perspectiva pedagógica cognitiva constructivista, donde existe una relación distinta entre el estudiante y el docente, donde el docente es básicamente un facilitador que estimula los procesos o las experiencias de aprendizaje del estudiante. Se pretende
que se desarrolle de manera secuencial las estructuras mentales de los estudiantes, se ofrezcan experiencias que faciliten a estructuras superiores del desarrollo del conocimiento de los estudiantes, y se pretende que el método sea de un ambiente que facilite esas experiencias de enseñanza y aprendizaje para cada etapa. Entonces aquí lo que se pretende es que los estudiantes cada vez accedan a niveles superiores de conocimiento. Y finalmente también hemos conocido el modelo pedagógico social cognitivo, donde existiría una relación horizontal entre el maestro y el estudiante. Se pretende un desarrollo pleno de la persona para que pueda insertarse, formar parte de la sociedad en todas sus dimensiones, en lo productivo, en lo social, en lo cultural. Se pretende que su desarrollo sea progresivo, secuencial, eh, básicamente por el desarrollo de los aprendizajes. eh, los contenidos son de carácter científico y técnico, pero que sean multidimensionales y además en distintas técnicas, y el método sería variado porque tiene que adecuarse al nivel de desarrollo del estudiante y además de la disciplina científica que se va a enseñar. Entonces, cuando uno está planteando una propuesta educativa, tiene que tomar en cuenta este conjunto de referentes teórico-conceptuales que son los fundamentos y que se traducen en formulaciones, como vamos a ver más adelante, que asumen el Estado, una institución o también un docente al momento de ofrecer una propuesta educativa. Todo esto tiene que ver con el motivo de este curso, que es precisamente el enfoque por competencias. ¿Y qué es el enfoque por competencias? Este es un concepto polisémico, como hemos visto. No hay un acuerdo total en relación a lo que se pueda definir como un concepto unívoco y aceptado por todos. Es más, es un concepto que se está todavía construyendo, ha iniciado hace tiempo y todavía no ha terminado, en el que varias corrientes, varios autores han ido aportando y lo seguirán haciendo. Probablemente nosotros en nuestra práctica también encontraremos elementos que nos permitan aclarar, aportar, precisar en lo que se conoce como enfoque por competencias. Entonces, este enfoque se ha ido construyendo también a lo largo de la historia y ha recibido aportes desde distintos momentos y distintas fuentes. Uno de ellos tiene que ver con la filosofía griega, con filósofos como Sócrates o Aristóteles, que básicamente lo que aportan al enfoque es este interés por interrogar la realidad, interrogar el saber, la forma como conocemos, como llegamos a conocer la forma, cómo entendemos esa realidad, y también la forma como se establecen estas conexiones entre los pensamientos, entre estas reflexiones que tenemos sobre la realidad. Esto ha aportado bastante al enfoque por competencias porque justamente este enfoque pretende partir de la realidad, de conocer la realidad y de establecer las relaciones que existen dentro de los componentes de la realidad. Otro aporte importantísimo viene de la lingüística de un conocido lingüista como es Noam Chomsky, que él ha producido, ha aportado con un concepto que se denomina competencia lingüística. De hecho, es uno de los primeros teóricos que usa el término competencia, como lo conocemos ahora. Y él entiende que esta competencia lingüística es pues el conocimiento del sistema lingüístico, es decir, el conocimiento de lo que sería, por ejemplo, la gramática, de ese universo de principios que nos permiten
manejar el lenguaje en un determinado idioma y cómo nosotros podemos actuar utilizando estos principios o este sistema lingüístico en contextos específicos. Eso es la competencia lingüística. Por otro lado, en lo que se conoce como la filosofía moderna y el aporte de la sociología, uno de ellos es Jürgen Habermas, cuya foto la ven ahí, y estos varios teóricos han aportado elementos importantes para lo que se conoce hoy como enfoque por competencias. Uno de ellos tiene que ver con el que logremos entender los conceptos que utilizamos en nuestra relación y podemos articularlos a situaciones concretas según las reglas de juego. Es decir, nosotros actuamos en determinados lugares utilizando determinados conceptos cuando conocemos cuáles son las reglas de juego. Puede ser que en un ambiente valgan unas reglas que no valgan en otro ambiente y nosotros utilizamos o articulamos estos conceptos al ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Por otro lado, también plantearon lo que se denomina competencia interactiva, que indica que el lenguaje básicamente sirve para entendernos entre las personas acerca de un tema, porque en ese contexto específico adquiere un significado específico. Y por otro lado, también se nos ha planteado la competencia ideológica, que es básicamente la selección y organización de las palabras para organizar nuestro discurso, nuestras intervenciones, según el contexto donde vamos a intervenir. Es decir, utilizamos algunas palabras de acuerdo a este criterio de selección que nosotros asumimos. También se ha recibido un aporte importante, necesario y una demanda en realidad de lo que es el mundo laboral en esta sociedad industrial que ha transitado a la sociedad de la información y donde se ha globalizado la economía. Y aquí es donde la demanda ha sido muy fuerte porque han planteado la necesidad de que la gestión de las empresas tenga que adaptarse a las dinámicas socioeconómicas que están caracterizando a la economía mundial en este momento, mismas que están demandando una serie de desempeños concretos, pero además que sean flexibles, que puedan adaptarse a los cambios que son muy rápidos. También nos demanda que se tenga que realizar un trabajo en equipo, las relaciones en las empresas se han horizontalizado cada vez más y estas personas deban tener pues creatividad para resolver rápidamente nuevos problemas y un elemento que se considera clave en este mundo laboral es la idoneidad de los empleados, de los funcionarios, para encarar los nuevos problemas en base a sus habilidades. El otro ámbito que también ha aportado para este enfoque es lo que se conoce como la educación para el trabajo, que es resultante de la demanda de la economía, de ese mundo laboral que requiere personas competitivas. Y es justamente para responder a esta demanda que este enfoque ha desarrollado lo que se conoce como la gestión del talento humano, que es una orientación para la formación permanente de recursos humanos que permita responder rápida y adecuadamente a la demanda empresarial que existe. El otro rubro, la otra mirada que ha aportado a este enfoque es el que viene de la psicología cognitiva, que nos ha planteado pues que hay una inminente modificación de las estructuras cognitivas en este momento. Ahí tiene que haber una nueva forma de entender cómo es que los seres humanos vamos construyendo nuestras estructuras cognitivas. Ya no vale lo mismo que hace 50 años y además es aquí donde es muy útil la mirada de que no tenemos una sola inteligencia,
sino que tenemos múltiples inteligencias, las que debemos desplegar, las que debemos ayudar a que se manifiesten y eh, donde el proceso de enseñanza tenga que traducirse en un desempeño comprensivo, es decir, donde la gente entienda lo que está haciendo. Este enfoque es el que permitiría precisamente sustentar a las teorías del aprendizaje para responder a esta dinámica de la economía y de la globalización, de ya no tener una sola mirada, sino tener una mirada múltiple para responder a un mundo tan cambiante y tan dinámico. El otro ámbito que ha aportado es la psicología laboral, que ha cuestionado inicialmente que los tests para definir la ubicación de las personas ya no respondían a esa dinámica económica, sino que necesitaban pues determinar las características de los empleados a ese nivel de exigencia que estaba demandando el mundo laboral. Y esto tiene que ver con establecer una serie de criterios para que se puedan fijar parámetros que permitan medir estos niveles de productividad y de rentabilidad por parte de los empleados para con las empresas. Y finalmente está el de la educación formal, que ha ido incorporando en sus propuestas metodologías innovadoras para inicialmente evaluar los aprendizajes y además para incrementar la calidad de las competencias básicas que se desarrollan en las escuelas. Y esto tiene que ver básicamente porque el cuestionamiento de la sociedad hacia la educación es que estaría formando personas que no responden a la dinámica de la sociedad y de la economía, que está requiriendo personas altamente competitivas. Y la educación estaba formando personas o recursos humanos para la sociedad industrial, no para la sociedad del conocimiento. De modo tal que el enfoque por competencias recoge todos estos aportes producidos por la sociedad desde distintas disciplinas y las está planteando como una propuesta orientada básicamente a modificar la forma de hacer educación, la forma de desarrollar el proceso pedagógico en el aula y la forma de evaluar los resultados básicamente. Eh, no está planteando otro fundamento filosófico, no está planteando una nueva tendencia epistemológica, sino que está recogiendo todo lo que ha producido la sociedad para ofrecerle una salida desde la educación a la demanda que existe en la sociedad y en la economía. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea pues este enfoque por competencias? Lo que está planteando básicamente es lo que se puede denominar como cambio de paradigma, que significa eh, hacer una ruptura con lo que se está haciendo hasta el momento, con lo que se hacía en el pasado, en algunos elementos importantes, en lo que es la enseñanza, en el rol que cumple el docente, en la forma como se organiza el discurso y cómo concibe la educación a las personas o a los estudiantes. ¿Qué plantea entonces para cambiar de paradigma? Plantea que de la enseñanza hay que pasar al aprendizaje. Del protagonismo docente que caracteriza la educación ahora, hay que pasar al protagonismo del estudiante, del discurso, de la, eh, eh, de la repetición memorística de los contenidos, hay que pasar a la acción, al hecho concreto, y de la uniformidad para entender a todos los estudiantes con la misma vara o con la misma medida, hay que pasar a entender a los estudiantes como distintos y cada uno con sus características. Este es el cambio de paradigma que está planteando el enfoque por competencias. Y entre todo este debate respecto de lo que se entendería por competencia, o cuál es el concepto de competencia,
eh, se asume en términos generales que hablar del enfoque por competencia significaría que la persona tenga la capacidad de acción e interacción sobre el medio natural, físico y social, es decir, capacidad de interactuar, de actuar sobre la realidad para enfrentar y resolver problemas. Es decir, tiene que ser, tiene que tener la capacidad, las habilidades suficientes para enfrentar problemas de la realidad, pero también para poder cumplir, para poder realizarse como persona que tiene metas propias. Las actuaciones que desarrolle en la realidad deben ser eficaces y eficientes, es decir, tener resultados concretos en tiempos prudenciales, y los productos que vaya a generar la persona tienen que ser pertinentes a las necesidades de la sociedad que tiene sus características culturales. Y este accionar de esta persona debe permitir pues la generación de consensos antes que de disensos. De este modo se entendería como un concepto general el enfoque por competencias. Pero también la UNESCO nos ha planteado que la competencia se reduciría o se resumiría en lo que se conoce como saber hacer, lo que significa que la persona tiene que actuar e interactuar. Ese actuar e interactuar está sobre la base de un saber cómo actuar, y esa actuación tiene que ser eficaz. Esa actuación tiene que tener una calidad técnica y una calidad ética. Tiene que ser además creativa y tiene que ser constructiva, pero a la vez tiene que ser eficiente, respetuoso, que plantee un crecimiento personal y de la convivencia social. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, que las personas que estamos formando puedan saber hacer bancos, mesas para uso colectivo, no solamente tenemos que educarlos, formarlos, para que puedan hacer las mejores mesas de mejor calidad, que sean útiles para la sociedad, sino también tenemos que trabajar para que estas personas tengan conciencia que esa actividad, si no es adecuadamente realizada, puede estar generando la deforestación de nuestros bosques que todavía tenemos en el planeta. Entonces esa persona tiene que saber que aquello que está haciendo debe contemplar también a los efectos que puede ocasionar su rol. Y eso tiene que ver justamente con los principios éticos y con generar productos social y culturalmente pertinentes, pero que también permitan generar consensos. Ahora, ¿esto cómo se traduce en el currículum? Que es a donde nos estamos dirigiendo en este momento. Y una de las primeras preguntas que uno se hace, pues finalmente, ¿qué es el currículum? ¿Verdad? Porque el currículum, quienes ya tienen un largo recorrido en el ejercicio de su profesión o en actividades laborales, conocen que el currículum es algo así como el recorrido de vida que uno presenta a una oficina, a una dependencia, a una institución, para que consideren su incorporación como personal de esa institución. En educación tiene otras connotaciones, es una forma de organizar las actividades y que requiere de la participación de distintos actores y niveles, como vamos a ver. Hay también, como en el caso del enfoque por competencias, un debate respecto de cuál es el concepto del currículum. Vamos a adoptar uno que nos parece que de alguna manera puede abarcar parte de lo que se dice, pero
obviamente no lo agota y es más que todo para tener un referente inmediato de lo que es el currículum. Y se entiende que el currículum es un conjunto de actividades y experiencias que suceden, que se desarrollan, que se impulsan dentro de instituciones educativas para que se pueda asegurar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje y también el desarrollo integral de los educandos, en este caso de los estudiantes, y esto implica que este conjunto de actividades y experiencias incluyan fines, objetivos, contenidos, experiencias, metodologías, procesos, pero también incluya a recursos humanos, físicos y académicos. Por tanto, estamos hablando básicamente de una oferta, un documento, un enfoque para instituciones formales, formalizadas. Y estos fines, estos recursos, están orientados para la formación integral de el hombre nuevo. Entonces, vamos a asumir esto como un referente de lo que es el currículum. Pero además el currículum tiene distintos niveles de concreción. Si ustedes conocen las muñecas Katiushkas, van a poder entender mejor esta idea de los niveles de concreción, porque existen un currículum a nivel nacional que se hace cargo el Estado, existen currículums en muchos casos regionales, como lo plantea el mismo Ministerio de Educación, existen currículums institucionales como el que tiene la universidad o tienen las instituciones educativas, y existe el currículum del aula que está a cargo del docente. Entonces, tenemos un primer nivel macro, que es el sistema educativo de, de un país, de un estado, en este caso, por ejemplo, el Estado boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, donde están los grandes lineamientos del pensamiento educativo, los objetivos, los principios. Normalmente este sistema o esta propuesta es abierta, es orientadora, es prescriptiva, porque trata de orientar las acciones en todo un país. Un segundo nivel es el nivel meso, donde están básicamente las instituciones educativas como la universidad, y estas ya responden pues a necesidades específicas, ¿no? Son más concretas, son factibles porque se orientan a una determinada problemática y son también evaluables en esa medida. Y tenemos el otro nivel, que es el micro, que se orienta o que se refiere a la programación del aula, lo que se conocen como planes globales, unidades didácticas, donde están las estrategias metodológicas, donde está la evaluación de las actividades, es decir, donde se ubica cada docente con los estudiantes que vaya a trabajar. Entonces, tenemos estos tres niveles básicamente del currículum. Ahora, como referencia, veamos lo que es el currículum del Estado Plurinacional de Bolivia. Este currículum tiene unas realidades a las que responde con el modelo educativo. Son cuatro que ha identificado en términos generales. Uno es la condición colonial y neocolonial de la realidad, que tiene que ver básicamente con las relaciones sociales que se han construido a lo largo de la historia en nuestro país, caracterizadas por la exclusión, la inferiorización y desprecio de los pueblos indígenas por élites locales, y la educación en este ambiente pues reforzaba dichas relaciones, ¿no? Esta diferenciación, esta tensión social, económica y política se ha manifestado desde el inicio de la creación de la República hasta no hace mucho. Recordemos las tensiones ocasionadas por las luchas autonómicas y que han generado un enfrentamiento tal que ha puesto en riesgo la unidad de nuestro país. Esta era una manifestación de estas relaciones sociales, de estas tensiones sociales caracterizadas por la exclusión de los pueblos indígenas. Este es un referente al que
quiere responder este modelo educativo y que lo caracterice como condición colonial y neocolonial de la realidad. La otra realidad es la condición de dependencia económica que ha caracterizado a nuestro país como un país dependiente del sistema capitalista mundial, cuya economía estaba subordinada a este mercado capitalista, una economía primaria exportadora, y que ha generado pues la pobreza en la mayoría de la población de nuestro país, a pesar de que tenían una fuente de trabajo, seguían viviendo en condiciones de pobreza. La otra realidad a la que responde es el de la educación, que la caracteriza como cognitivista y desarraigada, y que pues estaba orientada básicamente a la transmisión de la información para la formación de las personas, en una escuela que estaba totalmente desvinculada de la realidad, no la transformaba, ni siquiera conocía esa realidad en muchos casos, eh, y se encargaba básicamente de reforzar las relaciones económicas y sociales que caracterizaban a nuestra realidad, ¿no? Había muchos alumnos que quedaban incluso fuera del sistema educativo porque este no podía abarcar a todas las necesidades que tenía nuestro país. Y por otro lado también caracteriza a esta realidad como una realidad que no valoraba los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, es decir, consideraba que lo que estas naciones y pueblos sabían o habían producido no tenía ningún valor. Y esto era porque consideraba que los conocimientos científicos eran superiores a los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Eso significaba que tenía una visión hegemónica del conocimiento, excluyendo obviamente a los más pobres, y que negaba el diálogo intracultural e intercultural. Entonces, el currículum del Estado plurinacional parte de la caracterización de esta realidad. ¿Cuáles son los fundamentos que se plantea para encarar esta realidad? Son 5. Uno es el político e ideológico, que está orientado a descolonizar el Estado y que tiene que ver básicamente con transformar esta realidad colonial en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito cultural, y cuyos mayores avances probablemente hemos visto en el ámbito político por la presencia cada vez más importante de los pueblos indígenas originarios y campesinos en esferas de poder en distintos niveles. El otro fundamento es el fundamento filosófico del vivir bien, que plantea la búsqueda de complementariedad y armonía del hombre con la madre tierra, con el cosmos, con las espiritualidades y entre las personas. Es decir, es una visión totalmente distinta, holística, que incluye sistemas de vida que no se consideraban hasta ahora. El otro fundamento es el sociológico, que tiene que ver con la condición plural de la sociedad boliviana, es decir, de la existencia de distintas naciones, nacionalidades, y se plantea la construcción de un Estado plurinacional con esta sociedad multicultural y pluricultural. El otro fundamento es el epistemológico, que plantea la pluralidad epistemológica, es decir, el diálogo interculturalidad de saberes y conocimientos, donde importa complementar la visión holística indígena al conocimiento científico, lo que permitirá pues una mejor comprensión, un mejor conocimiento de la realidad actual a nivel de la sociedad boliviana. Y el quinto fundamento es el psicopedagógico, que plantea un aprendizaje comunitario. Y esto tiene que ver con que el núcleo del aprendizaje tiene que ser la comunidad y la educación tiene que estar articulada a la comunidad, ¿no? Plantea el diálogo como metodología pedagógica que ayudaría a superar esta dicotomía maestro-alumno, es decir, donde el maestro es el único que sabe y el estudiante es una hoja en blanco. Y también se plantea como referentes 4 elementos que tienen que ayudar a mantener una preocupación por este modelo educativo.
Por una parte está el partir de la práctica, es decir, siempre la educación debe partir de la realidad, de los problemas de la realidad, para conocerlos y para transformarlos. Tiene que plantearse también avanzar en la teoría, es decir, desarrollar esta filosofía del vivir bien, desarrollar la pluralidad epistemológica como un aporte de la sociedad boliviana al conocimiento universal. Tiene que hacer también una valoración de sus avances, de sus errores, de sus limitaciones para una búsqueda permanente de mejores condiciones. Y por otro lado tiene que estar vinculada a la producción, es decir, a la necesidad de eh, descolonizar la economía, de la producción de los alimentos, de los sistemas que está planteando el Estado para mejorar, para relanzar la economía nacional. ¿Cuáles son las bases del currículum en este modelo educativo? El modelo educativo ha sido caracterizado como sociocomunitario productivo y tiene cuatro fuentes, cuatro fundamentos. Uno es la experiencia de los pueblos indígenas y originarios, que tiene que ver con recuperar lo que ha hecho o lo que han hecho los pueblos indígenas a lo largo de la historia con experiencias innovadoras que se han dado en distintos momentos de nuestra historia, que muestran pues que los pueblos indígenas han estado siempre interesados, han apostado por la educación de las nuevas generaciones, y es importante recuperar estas experiencias para ver que no solamente de la teoría universal puede nutrirse el modelo educativo, sino que también desde estos referentes históricos. Pero además considera que los saberes y los conocimientos que se producen en la vida cotidiana, en la familia, en el espacio laboral, en el ayllu, tengan que recuperarse para la educación. Es decir, la educación o la escuela no tiene por qué limitarse en el espacio único de la escuela ni en el tiempo. Debe más bien nutrirse de estos ámbitos históricos y espaciales de los pueblos indígenas existentes en nuestro país. La otra base de la que parte, de la que se nutre el modelo educativo, es el de la escuela Aylluarizata, considerada como un referente, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, porque fue pues el impulso de una corriente que logró fundir a Abelino Siñani, un educador aymara, y Elizardo Pérez, quienes dieron lugar a la creación de un modelo educativo liberador y productivo que planteaba la redención del indígena y lo hacía sobre cuatro pilares: el aula, el taller, la chacra y la ulaca. Es decir, la escuela formando parte o siendo parte de la comunidad y de las actividades de la comunidad. Ese es el valor que ha aportado la escuela Aylluarizata a la educación. También se plantea nutrirse de lo que ha sido, lo que son los aportes de la educación popular y liberadora de Latinoamérica, especialmente eh, fuertes en la década de los años 70, en los años de las dictaduras militares, y que tuvo a Paulo Freire como uno de sus pensadores más importantes, que planteaba que había que educar para la liberación y no para la domesticación. Y este movimiento que surgió tras la Revolución Cubana y se afianzó con la Revolución Nicaragüense, permitió el desarrollo de procesos educativos basados en lo que es acción-reflexión. Es en estos procesos que varios de los educadores, varios de los responsables de los procesos educativos terminaron impulsando, formando parte de movimientos de liberación nacional. Y por eso planteaban de que la educación podía
transformar también la realidad. Y por otro lado, también toma la teoría histórico-cultural de Vygotsky, porque considera pues que el individuo es resultado de un proceso histórico-social, lo que permitiría articularse precisamente a esta mirada larga de los pueblos indígenas, y considera además que la realidad se construye de afuera hacia adentro, del ayllu hacia la escuela, y es la experiencia y la razón los que producen el conocimiento. Entonces, estos elementos forman las bases del modelo educativo sociocomunitario y productivo de nuestro Estado. ¿Qué es lo que plantea entonces como currículum? El currículum que está planteando el Estado Nacional pretende superar esa situación de pobreza, de exclusión colonial que ha existido en nuestro país, no solamente para los niños, sino para todas las personas que viven en Bolivia. Y esto tiene que ver con estos 4 pilares. Uno, se plantea que el currículum debe ser descolonizador, eso quiere decir que debe trabajar para la reafirmación identitaria de todos los bolivianos, que cada uno se sienta orgulloso de ser lo que es. También plantea el enfoque integral y holístico, y ahí nos plantea que el hombre tiene 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir, ¿no? Y esto tiene que ver con esta relación con la madre tierra, con el cosmos, con las espiritualidades y entre las personas. El tercer enfoque es el enfoque comunitario, que esencialmente plantea que todo lo que nos rodea puede ser parte del proceso educativo, es decir, la educación no debe reducirse a las 4 paredes del aula, sino que puede estar en el lugar menos esperado, y esa es la capacidad que debe tener el maestro para promover procesos de aprendizaje. Y por otro lado está el enfoque productivo, porque considera que tiene que poner en práctica los saberes y desarrollar las capacidades que se articulen a lo que está planteando el Estado para desarrollar la economía de nuestro país. Pero también es importante establecer a manera muy breve qué es lo que está demandando el contexto boliviano. Si el contexto mundial le ha planteado desafíos a la educación en términos universales, es importante también entender qué es lo que está demandando el contexto boliviano a la educación en concreto. El modelo económico vigente en nuestro país es el que se denomina modelo económico, social, comunitario y productivo, que tiene al Estado con un rol central, y es el rol de redistribuidor entre los sectores estratégicos generadores de excedentes, para lograr una redistribución de ingresos a través de programas sociales, y con los sectores generadores de ingreso y empleo. Es decir, el Estado tiene que hacer este rol de redistribuir entre los sectores que producen excedentes y los sectores que producen ingreso y empleo. Uno de los elementos o las herramientas que debe permitir esto es la industrialización de especialmente los recursos naturales que tenemos, y lo importante es que el Estado controle, redistribuya, adecue un funcionamiento global del mercado en función de estos excedentes que se producen. Por otro lado, entiende que tenemos una economía plural, donde un actor es el Estado, otro actor es la comunidad o la economía comunitaria, un tercero es la social cooperativa, es decir, grupos de personas que se asocian para desarrollar actividades económicas, y el cuarto actor es el actor privado. Entonces, la función del Estado es la integración de estos 4 actores para lograr un crecimiento económico con redistribución del ingreso.
y esa redistribución tiene que ver con estos programas sociales que todos conocemos como el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que en los hechos existe una tensión en términos del modelo económico entre lo que se conoce como extractivismo y toda la filosofía del vivir bien. El extractivismo, que es parte del capitalismo, y el vivir bien, que nos plantea una mirada totalmente distinta, pensando en la buena convivencia de los seres humanos. Y esto se traduce, por ejemplo, en términos de hidrocarburos, en los conflictos existentes entre la explotación del gas y las naciones indígenas. No hace mucho han habido conflictos en el pueblo guaraní en torno a este problema. También tenemos las tensiones entre la actividad minera, especialmente de la minería cooperativizada, con comunidades por la afectación de las actividades mineras, porque utilizan mercurio para desarrollar sus actividades u otro tipo de contaminantes que están ocasionando pues afectaciones a las actividades de comunidades como son la producción de productos agrícolas o pecuarios. También tenemos tensión entre la economía de la agroindustria y la economía de las comunidades que están produciendo la mayor parte de los alimentos de nuestro país, y una agroindustria que es extractiva también, monocultivadora, que produce básicamente para exportar, de modo tal que no se está cubriendo la demanda de alimentos en nuestro país con producción nacional. También tenemos esta idea de la construcción de represas para la generación de energía eléctrica, todo un plan para la construcción de carreteras, que en algunos casos van a afectar a territorios indígenas y áreas protegidas. Todo este movimiento que se ha dado en el área de los bancos, que tienen una economía que sigue en desarrollo. Pero también tenemos actividades como el contrabando, que es una actividad a la que se ocupan varias familias de nuestro país, o la producción de coca, con todo el debate de el circuito coca y cocaína. Entonces, por una parte tenemos un modelo económico que está definido en la misma Constitución Política del Estado, y por otro lado, la realidad nos plantea tensiones en la práctica del modelo económico que se estuviera aplicando en nuestro país. Y todo esto tiene que ver con lo que se entiende ahora como la construcción de este Estado plurinacional autonómico en el que estaríamos transitando en nuestro país. Ahora bien, veamos que en el nivel meso, ¿qué nos plantea la Universidad Boliviana en términos de currículum? La universidad define que nosotros aportamos, formamos parte del modelo de desarrollo nacional, y como tal tenemos una misión que es básicamente la formación de profesionales idóneos, calidad humana, con excelencia científica, con conciencia social, para crear ciencia, tecnología, desarrollar investigación, hacer interacción, participar en procesos sociales, etcétera, etcétera. Esa es la misión de la universidad, fundamentalmente formar profesionales. Y define su modelo académico como la representación ideal que se concreta en una estructura sistémica que emana de principios, fines y objetivos, y que regula las funciones de la universidad justamente para su misión, es decir, para formar profesionales que les permita cumplir los encargos que tiene del Estado plurinacional. ¿Cuáles son los principios y fundamentos de la Universidad Boliviana? Los principios son básicamente tres: la autonomía, entendida como la libertad de administración de recursos, nombramiento de autoridades y personal, además de dotarse de su propia normativa. El segundo es el cogobierno, que es la participación docente y estudiantes en todos los niveles de decisión de manera paritaria.
Y por otro lado está la libertad académica, que se entiende como la libertad de cátedra, de investigación, de interacción social, de libre expresión, en realidad la libertad de pensamiento y de su difusión. Estos son los principios de la Universidad Boliviana. Y los fundamentos serían filosóficos, sociales, económicos, políticos, epistemológicos, pedagógicos y psicológicos. Debemos recordar que por el último conflicto sucedido en San Simón, los principios han sido cuestionados, ¿no? Y la forma como se está eh, discurriendo en los momentos posteriores al conflicto muestran que todavía estos cuestionamientos no han sido resueltos, no han sido respondidos. Entre los fundamentos, que en el caso de la universidad son estos 7 ámbitos, tiene un universo bastante grande de fundamentos. Por ejemplo, entre los filosóficos está el humanismo, la solidaridad, la tolerancia, armonía con la naturaleza, la modernidad, la ética. Entre los sociales está el de la Universidad Popular, el que la universidad debe ser plurinacional, intracultural e interculturalidad, que debe promover la justicia y equidad social, que debe ser pública, gratuita e incluyente, y otros más. En lo económico está el progresismo, la competitividad y el emprendimiento, la investigación, se plantea por ejemplo también la autonomía económica. Otro principio es el desarrollo sustentable. Entre los políticos, que ha sido muy fuerte en décadas pasadas, está la emancipación nacional, está la transformación social y emancipación, la participación política. Entre los epistemológicos está relacionada la teoría y la práctica, complementar saberes y conocimientos y valores, la innovación, el conocimiento dialógico, que la universidad debe ser reflexiva, crítica, autocrítica, la pluralidad epistémica. Entre los pedagógicos está el que se debe promover la educación científica, tecnológica, técnica, que debe tener un método hermenéutico, que debe promover la investigación, la integración educativa, la relación dialógica entre docente y estudiante, la innovación pedagógica, el aprendizaje desarrollador, la enseñanza desarrolladora y otros. Y entre los psicológicos plantea que debe haber la actividad de comunicación con las relaciones interpersonales basados en la escuela histórico-cultural. También propone la ley de la doble formación, el aprendizaje desarrollador, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, la universidad tiene una constelación de fundamentos en distintos ámbitos que son los que estarían dando lugar al desarrollo de las actividades. Valdría la pena en algún momento ver si estos fundamentos realmente se están aplicando, se están cumpliendo, si son pertinentes actualmente. Luego nos plantea que todos estos fundamentos, principios deben traducirse en un currículum y para eso define un concepto del currículum y define también qué entiende la universidad como currículum. El concepto que adopta o que define como general es que es un currículum, perdón, es un proyecto educativo complejo, sociocultural, pertinente, fundamentado teórica y técnicamente, que selecciona y organiza la secuencia de saberes que responden al contexto. Y para la universidad, considera que el currículum específicamente es la expresión e integración de fundamentos y funciones sustantivas y se concreta mediante sus programas. El diseño, ejecución y evaluación implica elementos técnicos, instrumentales y sociopolíticos. En función de esta definición, es que se plantea lo que se conoce como gestión curricular, que incluye al diseño curricular, a la implementación del currículum y a la evaluación curricular. Para su diseño, considera que deben tomarse en cuenta los siguientes elementos o aspectos. Un currículum debe tener un estudio de contexto y referentes,
debe tener fundamentos, debe tener un perfil profesional, una estructura curricular propiamente dicha, traducida en un plan de estudios y una malla curricular. Debe incluir también programas de enseñanza y aprendizaje por cada una de las asignaturas. Deben tener lineamientos para la implementación del currículo, lineamientos para la evaluación curricular y la validación. Normalmente esta estructura es la que se aplica en las distintas carreras de la universidad con todos estos elementos o aspectos, de los cuales el que está señalado en el inciso E como programa de enseñanza y aprendizaje es lo que le toca hacer al docente y lo que se conoce como el nivel micro del currículum o microcurrículum. ¿Qué considera que la universidad, que son los programas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, los programas de aula? Considera que es un documento que organiza y distribuye de manera secuencial todos los contenidos que se van a desarrollar en función de objetivos o de competencias. Aquí acepta esta dualidad. Objetivos o competencias que se van a desarrollar en cada paso o en cada etapa de todo el proceso educativo. Entonces, para la universidad, esta es la idea de un currículum en el nivel micro, de un programa de enseñanza o de un plan global o plan de aula. De manera general, considera que estos son los componentes mínimos que debe tener este plan: un marco referencial, unos propósitos, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, los recursos, el sistema de evaluación de los aprendizajes, las referencias bibliográficas y el cronograma. Entonces, ahora, como docentes, ustedes tienen que enfrentarse al aula para plantear el currículum. Aquí quizá podemos traer la idea de Stenhouse en la lectura que hemos hecho, que el docente llega con su carretilla y sus cajas donde caben los distintos elementos o herramientas que va a utilizar para desarrollar. Esa es una idea muy interesante de lo que en realidad es el currículum que un docente tiene que desarrollar. Para proponer un currículum, el docente tiene que tomar en cuenta los referentes, los fundamentos, las teorías, los modelos, para tomar aquellas que consideren que son más adecuadas para lo que va a desarrollar y que además vayan con sus convicciones propias. También tiene que tomar en cuenta los principios que tiene la institución, los recursos, las estrategias, las actividades que conozca o que pueda desarrollar. Tiene que tomar en cuenta las condiciones de infraestructura, de mobiliario, donde va a desarrollar su actividad. Tiene que tomar en cuenta la evaluación que va a desplegar y tiene que tomar en cuenta todos los referentes nacionales e institucionales para poder plantear un currículum a un determinado establecimiento. Y es aquí donde recuerdo o traigo la idea de hacer pan. Es decir, cuando uno hace pan, tiene que mezclar todos los ingredientes y uno de los elementos esenciales para este ejercicio es su propia experiencia, sus propias convicciones, sus propias certezas y también las dudas que pueda tener para agarrar todos estos elementos, todos estos ingredientes y convertirlos en una masa, en este caso en lo que va a ser el currículum que va a proponer a la institución educativa y principalmente a los estudiantes. Eso se va a traducir en dos herramientas de planificación. Uno es el plan global, que vamos a empezar a trabajar, y otra es la unidad de aprendizaje. Entonces, todo este desarrollo que hemos hecho hasta el momento tiene que traducirse ahora en una propuesta nuestra, una propuesta suya, enfatizada en
estas dos herramientas, el plan global y la unidad de aprendizaje. Para ello, quiero ofrecer algunos tips, es decir, algunos consejos que vale la pena en algunos casos reiterar y en otros casos aclarar para lo que nos toca hacer. Por una parte, tiene que ver con los esquemas de conocimiento, es decir, con esas estructuras que toda persona va desarrollando, va construyendo, va perfilando a medida que desarrolla en su edad y que le permiten precisamente tener estructuras cognitivas que le ayudan, le permiten enfrentarse a resolver problemas, a la realidad, a situaciones nuevas y otros. Entonces, y esto tiene mucho que ver con la educación, porque es con esto que nos enfrentamos cuando estamos haciendo trabajo de aula. Entonces, ¿qué es un esquema de conocimiento? Tiene que ver con el desarrollo cognitivo, porque este es resultado de la sucesión de interacciones entre procesos de asimilación y procesos de acomodación de la información que percibimos en pos de lograr siempre equilibrios. Es decir, nosotros como personas siempre nos enfrentamos a conocer nueva información, pero siempre buscamos tener equilibrio, siempre queremos tener certezas, ¿no? Queremos tener verdades sobre lo que conocemos y ese es un proceso permanente. Esa información es asimilada y se constituye en la base para construir estructuras individuales, es decir, esquemas. Toda información que nosotros recibimos la utilizamos para construir nuestro esquema de conocimiento, de modo tal que el conocimiento que se construye es individual. Existen conocimientos colectivos, efectivamente, que se dan en las sociedades, pero ya el discernimiento es individual porque las experiencias son pues únicas a cada persona. Y un esquema entonces es la representación de una situación concreta, de un concepto que nos permite enfrentarnos a situaciones parecidas o a nuevas situaciones. Lo hacemos en función de este esquema que tenemos desarrollado. Esquemas que pueden ser simples o complejos, que pueden ser generales o específicos, dependiendo de lo que se trate. Entonces, el proceso de conocimiento, de formación de esquemas es circular, donde tenemos una acomodación, es decir, cuando logramos un equilibrio de la información. Cuando recibimos una nueva información, existe un desequilibrio, nos intentamos entender dónde encaja esta nueva información, la asimilamos, la vamos ubicando, le vamos dando su lugarcito, lo que nos da lugar o nos lleva a una adaptación, es decir, a un nuevo equilibrio. Este es el proceso cíclico permanente de construcción de esquemas de conocimiento. El otro es el de la zona de desarrollo próximo, pensando básicamente en que el proceso educativo se da en colectivos sociales. Y como recordamos, esto ha sido aportado por Vygotsky, lo anterior que vimos ha sido aportado por Piaget. Entonces, ¿qué es una zona de desarrollo próximo? Estos círculos estos circuitos nos van a permitir o nos van a ayudar a entender qué es la zona de desarrollo próximo, que es un concepto muy útil para las estrategias que incluyen el trabajo de grupos, porque permite organizar los grupos. ¿En función de qué? En función de que en esta zona de desarrollo próximo es donde debemos ubicar el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué razón? Porque es la zona que está más próxima para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay otra zona que está fuera del alcance del aprendizaje de los estudiantes. Y esto tiene que ver con que cada estudiante tiene un nivel de desarrollo real, es decir, lo que el estudiante es capaz de hacer sin ayuda de nadie. Existe un nivel de desarrollo potencial, es lo que el estudiante puede hacer con ayuda de otro. Solo no lo puede hacer, pero sí con ayuda de otro. Entonces,
La intersección de estos dos niveles es lo que se denomina zona de desarrollo potencial. Entonces, tiene que tomarse en cuenta el desarrollo alcanzado por un estudiante y el potencial de desarrollo para poder ubicar la zona de desarrollo potencial. Ubicar esto es lo que permite precisamente organizar grupos con estudiantes que tengan un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento con aquellos que tienen menor experiencia. Entonces, la interacción de estos dos sujetos permitirá la creación de esta zona de desarrollo próximo y ayudará a ambos a desarrollar el potencial de conocimiento de manera colaborativa en grupos pequeños. Por otro lado está el proceso de construcción del conocimiento, esto ya en el enfoque constructivista, que considera que el esquema de conocimiento es la representación que uno tiene de la realidad, de una parcela de la realidad o de un objeto de conocimiento en un determinado momento. Es decir, no es que conocemos algo de por vida, sino que conocemos algo de la realidad o de un concepto en un determinado momento, como una fotografía. En otro momento ya tendrá que ser otro el esquema de conocimiento de esa realidad. Entonces, este enfoque considera que hay tres momentos para construir el conocimiento. Antes de desarrollar el aprendizaje hay un equilibrio en el que consideramos que lo conocemos todo, lo sabemos todo. El otro momento es durante el aprendizaje, es decir, en el momento en que se desarrolla el aprendizaje, cuando se produce un desequilibrio, porque hay una información nueva que estamos recibiendo. Y el otro momento es el que se da posterior al aprendizaje cuando se logra un nuevo equilibrio, es decir, un reequilibrio. Entonces, nuestra producción de esquemas de conocimiento tiene estos tres momentos: antes del aprendizaje, durante y después del aprendizaje. Entonces, el trabajo del docente, el trabajo de aula, está ubicado básicamente en el momento del desequilibrio. Y es cuando nosotros como docentes tenemos que, primero, como primer paso, activar los conocimientos previos, es decir, es lograr que los estudiantes muestren, desplieguen, desaten, expongan lo que conocen sobre un determinado tema, porque siempre hay algo que conocen o alguna referencia tienen sobre algo, sobre una situación de la realidad, sobre un concepto. Un segundo momento es provocar el desequilibrio, es decir, el docente tiene que ofrecer algún tipo de información, algún tipo de referente, algún tipo de acontecimiento que ponga en duda los conocimientos que tiene el estudiante sobre ese tema. Y este es un momento clave para desplegar el proceso de aprendizaje, porque de este modo se logra despertar el interés, despertar la preocupación de los estudiantes porque no lo habían sabido todo, sino que hay cosas que necesitan saber, y es cuando se da el espacio, el momento, la condición propicia para la construcción de nuevos esquemas, y es donde el docente tiene que aprovechar para desplegar un conjunto de actividades que les permitan lograr que el estudiante desarrolle nuevos esquemas de conocimiento y se plantee un reequilibrio en sus esquemas. Entonces, estos referentes anteriores son importantes para la planificación que van a desarrollar. Tiene que ver mucho con la idea esta de romper los paradigmas en educación para no repetir lo que de lo que nosotros hemos sido protagonistas y que además criticamos. Ahora, el otro asunto es en relación ya a la competencia. He visto que algunos tienen dificultades para la formulación de la competencia, que es clave, donde se traduce todo este enfoque por competencias precisamente. Entonces, lo vamos a intentar hacer por pasos. Esta es una opción, pueden haber otras más,
pero me parece que esta puede ayudar de alguna manera. Un primer momento es el que nosotros podamos entender cuáles son los elementos previos para la formulación de una competencia. Por una parte, tenemos que tener claro el contexto de la realidad donde vamos a intervenir, ¿no? Es decir, nosotros vamos a formular una propuesta de competencia, un plan, una estrategia educativa, y tiene que ser para un contexto, para una realidad determinada. Ese contexto sale precisamente de los cuadros que hemos trabajado, de necesidades y demandas en las distintas dimensiones, que tienen que traducirse básicamente en la descripción del contexto donde se identifiquen varios o un problema que se quiere enfrentar. Y este documento es el que se convierte en una justificación, en la justificación de la estrategia o del plan que vamos a presentar. Y por otro lado, tenemos que estar claros que lo que vamos a plantear está orientado pues a cambiar los paradigmas en la educación. Porque si vamos a plantear lo mismo para lo que nosotros hemos criticado, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es mejor quizá no hacerlo, dedicarnos a otra cosa. Entonces, tenemos que asumir como una necesidad el que nosotros vamos a superar los errores que hemos visto, que hemos sufrido, que nos parecen que son inaceptables y que vamos a encarar de una manera distinta lo que demanda nuestra realidad. Y en esto tienen mucho que ver las convicciones propias, es decir, lo que nosotros creemos, esa dimensión simbólica que uno se plantea. En base a estos dos referentes previos es que podemos pensar en plantear la competencia. ¿Por qué es importante el contexto? Porque identificado el problema de manera clara, esto tiene que dar lugar a plantear claramente dentro de la competencia la parte de la finalidad, es decir, ¿para qué estamos planteando una competencia? Es para resolver un problema. Y el asunto este de el cambio de paradigma tiene que ver precisamente con que nosotros estamos planteando unas formas distintas, diferentes, novedosas para el aprendizaje, que tiene que ver con estrategias, con enfoques de evaluación, de modo tal que haga pues esta propuesta distinta y única de parte nuestra. ¿Cuál es el segundo momento? Es precisamente tomar en cuenta que la competencia tiene varios componentes, ¿no? La competencia como tal es el desempeño mayor o macro habilidad que se quiere lograr en esta propuesta. Y esa es la gran diferencia con el enfoque tradicional por objetivos, que se quiere lograr una situación a futuro. Lo que plantea el enfoque por competencias es lograr acciones concretas en la realidad, y por eso se plantea como desempeños mayores o macro habilidades. Estas competencias tienen que estar sustentadas por elementos de competencia que son desempeños menores que sumados dan lugar a la competencia. A la vez, cada elemento de competencia tiene criterios de desempeño que nos dan un conjunto de pautas que nos llevan a verificar que la competencia, que esos desempeños se están desarrollando de manera idónea o con la debida calidad que se está esperando. Y estos elementos, acompañados de criterios, se desarrollan, se construyen con tres tipos de saberes: los saberes conceptuales, los saberes procedimentales y los saberes actitudinales, que deben articularse entre sí. Ninguno es más importante que el otro, son absolutamente complementarios. Y para verificar que lo que se ha hecho con los elementos y con los saberes es que se deben plantear la obtención de evidencias, es decir, pruebas
de el proceso que se está desarrollando. Por eso las evidencias son productos concretos, tangibles o desempeños que pueden ser observables de la actuación que hagan los estudiantes. Entonces, estos son los componentes de una competencia, que es la clave de todo este enfoque por competencias, donde el elemento central es el desempeño, es decir, la acción de la persona en la realidad. El tercer momento es ya la redacción como tal. Teniendo claro lo anterior, entonces nos planteamos a redactar una competencia. Yo lo voy a hacer con un ejemplo. Y el orden de la redacción de la competencia es verbo, objeto, finalidad y condición de referencia. Es decir, el verbo es el elemento más importante porque es el que tiene que expresar ese desempeño mayor o esa macrohabilidad. Y en el ejemplo yo estoy proponiendo uno para comunicación, y mi ejemplo dice: edita noticias para su aplicación diaria con pulcritud, coherencia, actualizados y en la cantidad establecida por los niveles de dirección. Donde entonces mi competencia, mi desempeño mayor es edita, ¿no? Es decir, este comunicador, esta persona que se forma en mi materia, tiene que ser una persona que se encargue de hacer esta acción, que incluye varias otras, como vamos a ver. ¿Qué tiene que editar? Noticias, ¿no? Ese es el objeto. Sobre eso va a actuar. ¿Para qué? Para su publicación diaria o su aplicación. ¿Y cómo voy a medir esto? Que las noticias estén redactadas con pulcritud, que tengan coherencia, que sean actualizadas, y tiene que además hacerlo en la cantidad establecida por los niveles de dirección de un determinado medio. ¿Cómo se verifica que está bien redactada mi competencia? Puedo utilizar este esquemita identificando cada uno de los elementos. Ahí establezco que el verbo es edita, el objeto son las noticias, la finalidad para su publicación diaria, la condición de referencia. Todos estos elementos que, si ustedes se fijan, permiten medir que la edición de las noticias se está haciendo con idoneidad. Si cumplen estos requisitos, es que esa competencia se está cumpliendo como se había esperado. Ahora bien, ¿cuál es la relación con los elementos de competencia? Hemos dicho que el elemento de competencia es el desempeño menor que la competencia, que es más grande, ¿no? Entonces, estos elementos de competencia tienen que ser pues los suficientes para garantizar que se dé la competencia. Por eso yo lo asocio a la idea de un rompecabezas. Un rompecabezas, para que esté completo, tiene que incluir a todas sus partes, a todas sus fichas. No puede faltar ni sobrar ninguna, tienen que estar las que corresponden al esquema. En ese sentido, no hay una recomendación, una norma que diga la cantidad de elementos de competencia. Cada uno, en función de lo que está planteando, sabe lo que necesita para lograr esa competencia. Pero es importante tomar en cuenta que cada elemento de competencia se convierte en una unidad temática, ¿no? Una unidad de aprendizaje. Por tanto, planteen la cantidad de competencias necesarias, pero que sean manejables en el tiempo que dure su asignatura, un semestre, un año, un módulo, etcétera, de modo tal que no estén desbordados en la administración de las competencias. Entonces, en el ejemplo que hemos estado hablando, yo considero que deben haber 4 elementos de competencia que me van a permitir garantizar que esa persona va a editar noticias como estoy planteando. Para hacer eso, esta persona tiene que recoger información. Segundo, tiene que redactar las noticias. Tercero, tiene que revisar la redacción. Y cuarto, tiene que priorizar las noticias. Es decir, esta persona, para que pueda editar esas noticias con las condiciones que estoy pidiendo, tiene que hacer estas 4 cosas menores que articuladas me van a dar como resultado la edición. Si falta una de ellas,
pongo en riesgo la competencia, es decir, no voy a lograr la competencia. Entonces, cada uno tiene que ver, en función de lo que está planteando como desempeño mayor, qué es lo que necesita para armar su rompecabezas. Eso es lo que ayuda a establecer tanto la competencia que estoy planteando como los elementos de competencia. Porque a veces sucede que yo planteo una competencia que es muy grande y que necesito pues 12 elementos de competencia, por tanto no voy a poder administrar eso. Estoy planteando un desempeño tan pequeño que en realidad puede ser parte de una competencia mayor, ¿no? Un ejercicio así entonces permite verificar lo que estamos planteando. Y como cuarto, ya veamos lo que son los otros elementos. Los criterios de desempeño se redactan siguiendo el orden de objeto, verbo y condición de referencia. Aquí ya no entra finalidad. Y lo más importante a tomar en cuenta es que tienen que ser pautas observables, lo más concretas posible, porque esto ayuda a definir lo que tienes que hacer ya en concreto con tus actividades y estrategias. Entonces, aquí es recomendable que no solamente se incluyan formulaciones generales, sino también formulaciones cuantitativas para saber la cantidad de cosas o medir en tiempos, en distancias, en proporciones los desempeños que van a lograr con los elementos de competencia. Luego están los saberes, que son los tres que conocemos, y aquí es importante que incluyan todos los necesarios para lograr el elemento de competencia, tomando en cuenta los criterios de desempeño. Estos normalmente son los temas, ¿no? Que conocemos normalmente. Y aquí una recomendación para su redacción: no los tienen que plantear con verbo, sino, si lo quieren plantear así, tienen que hacerlo con verbo sustantivado. Por ejemplo, si ustedes están queriendo plantear un tema de concebir la naturaleza de la materia, tendrían que plantear en su redacción la concepción de la naturaleza de la materia, es decir, se convierte el verbo en sujeto, ¿no? O sustantivo. De esa manera, porque es el nombre del tema el que tiene que incluirse en este listado de saberes. Y finalmente están las evidencias que, como decíamos, son pues las pruebas concretas del desarrollo de los saberes, ¿no? Y se miden en función de los criterios de desempeño. Y por eso son evidencias de producto y evidencias de desempeño. De producto, por ejemplo, son mapas conceptuales, ensayos, redacciones de memorias, maquetas, planos, curación de caries, etcétera, etcétera. Y desempeño es la observación que se hace de la actuación concreta del estudiante. Y esto, por ejemplo, es muy útil en medicina o en odontología o en enfermería, porque en base a una lista de cotejo, el docente puede observar, ¿no?, cómo es que el estudiante atiende a un paciente. Y en su lista de cotejo están las pautas que indican que la actuación que está realizando es la más correcta, la más adecuada, y es la que se ha desarrollado en los saberes. Entonces, por eso es que son evidencias tanto de producto como de desempeño. Con estas sugerencias, con estos recuerdos, yo me despido y los espero para el trabajo final del módulo, que es la elaboración del plan global y la unidad de aprendizaje. Me despido con esta frase guaraní que dice: muchas gracias a todos.